Muy buenos días, estimados radio escucha. Esto es la radio online de la Iglesia de Cristo Misionera, la Séptima Trompeta, transmitiendo desde González Catán, provincia de Buenos Aires, Argentina. Le damos la bienvenida. Quien les habla, el pastor Juan Carlos Alzogaray, misionero de esta obra aquí en Buenos Aires. Hoy seguiremos con la parte 2 de lo que hemos planteado en el anterior sobre el arrebatamiento, si sería antes, durante o después de la gran tribulación. Quien les habla va a plantear esta situación de la perspectiva bíblica, que nos da a entender los textos sagrados que están en Apocalipsis, justamente dentro de la misma temática de las 7 copas de la ira de Dios. Antes de eso, los 7 sellos, las 7 copas de la ira de Dios. Antes de eso, el sonido de las 7 trompetas. Y como último, las 7 copas de la ira de Dios. En cada uno de los aspectos, Dios tiene un mensaje para la iglesia. Si la iglesia no estuviera en la tierra, ¿para qué Dios enviaría un mensaje a su iglesia que ya está disfrutando las bodas del Cordero en el cielo? La Biblia nos muestra a nosotros que la fe debe ser probada. La Biblia nos enseña que Jesús tuvo sumo interés en alentar a la iglesia en medio de las tribulaciones. Estaremos mirando los aspectos fundamentales de la doctrina del arrebatamiento en cuanto que sucediera antes. Creer que el arrebatamiento de la iglesia ocurriría antes de la gran tribulación ha creado en los nuevos creyentes liviandad, el egoísmo, la intransigencia en cuanto a sus posesiones materiales, al punto tal que han surgido doctrinas de la prosperidad, de las liberaciones financieras, de la conquista de los gobiernos, el gobierno aquí y ahora, la regresión. Han surgido la cuarta dimensión del famoso señor Cho. Han surgido el ecumenismo y el pragmatismo de Warren, el escritor de Una iglesia con propósito. Todas esas cosas han hecho que la iglesia se mirara a sí mismo, que no la iglesia, sino los creyentes miraran hacia sí mismos, le dieran más importancia a las posesiones materiales y a la manera de vivir la vida en manera externa, porque se toma como en los tiempos de Jesús se tomaba la pobreza en los tiempos de Jesús eran una maldición. Si no pertenecías a la clase media alta hacia arriba, tú eras un maldito. Hoy, esa vieja doctrina de los fariseos, de los saduceos, de los intelectuales del pueblo de Israel, han surgido hace muchos años. Si tú eres pobre, estás maldito, estás en pecado, Dios no te escucha por algo. Si estás intervenido quirúrgicamente, Dios te ha condenado, algo está haciendo que vos pases una enfermedad. Si no te dura el trabajo, también. ¿Qué le podés ofrecer a un ayudante albañil que sea dueño de un palacio? ¿Quién le podría creer que un empleado de albañil llegue a ser el dueño de un palacio? Son cosas muy difíciles. Sin embargo, esas mismas doctrinas
con nombres diferentes han surgido dentro de la iglesia. Como consecuencia de creer que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Sin embargo, la Biblia nos muestra totalmente lo contrario. La Biblia, vuelvo a repetir, y esto es reiterativo, desde los 7 sellos, las 7 trompetas, hasta las 7 copas de la ira de Dios, la iglesia está en la tierra, está en medio de ella. La iglesia recibe aliento de parte de Dios. La iglesia es exhortada y amonestada de parte de Dios en el Apocalipsis. ¿Por qué va a recibir exhortaciones y amonestaciones de parte de Dios en Apocalipsis en medio de tribulaciones grandes, cual nunca la hubo en la tierra? Muchos dicen que ese es el pueblo de Israel. Sin embargo, la Biblia en el Apocalipsis, en las copas de la ira de Dios y también en el toque de una de las 7 trompetas, nos muestra que Israel recién es tocado, que toca el tema de Israel una vez que la iglesia fue arrebatada. Entonces, la Biblia nos muestra que el arrebatamiento se da durante la gran tribulación. No sé si será el inicio de la gran tribulación, pero sí va a ser antes que termine la gran tribulación. Porque en la parte final del término a la gran tribulación, el pueblo de Israel va a entrar en grandes pruebas y ya la iglesia va a estar en el cielo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que la gran tribulación es necesario. Dios advierte constantemente en el Apocalipsis, ya sea en los 7 sellos, en el toque de las 7 trompetas, en el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, nos muestra y nos enseña que cualquiera que se deje poner la marca de la bestia, su nombre o su número, recibirá la condenación y van a tener que soportar las plagas, porque las plagas que habrá en la tribulación, en la gran tribulación, azotará a los que tengan la marca de la bestia. La Biblia nos enseña que la muchedumbre de pueblos, de todo tribu, de todas naciones y lenguas, eran los que salieron de la gran tribulación, los que no se han dejado poner la marca de la bestia. Esa es una realidad. Otras malas consecuencias por manejar esta doctrina que la iglesia sería retirada antes de la gran tribulación, hace que muchos hermanos se desalienten, se desanimen, porque todos los días pasan frustraciones. Quien les habla, en menos de 1 año y medio, ha sido operado 4 veces y todavía quedan 2 operaciones. Sin embargo, yo siento la bendición de Dios constantemente en mi vida. No tengo auto de lujo, no tengo auto de hecho. Estoy pagando alquileres y no me siento apartado de Dios, separado de Dios como un maldito. Y damos a Dios lo que tenemos. ¿Y cuántos hermanos, cuando quieren plantear su situación financiera, familiar, social o económica, son silenciados con las clásicas palabras? No tenés que confesar derrota, tenés que decir victoria, victoria, y la victoria te va a venir. Esa doctrina se llama regresión mental que usan los hindúes. El mantra, yo puedo, yo puedo, yo puedo. En conclusión, ya Dios no está actuando en alguien que dice yo puedo. Dios actúa en alguien que dice yo no puedo, pero quiero. Yo no puedo afrontar esta carga pesada, pero quiero afrontar. Y necesito ayuda.
del Espíritu de Dios. Yo no quiero llevar encima mío esta carga de pecado, pero quiero recibir ayuda de Dios. Yo no puedo, pero quiero. Eso es algo diferente. Lo contrario a eso es el poder de la mente, en que el humano, la persona, se sobredimensiona sobre sus propias posibilidades, creando en su mente un mundo inexistente. Porque esa persona se enfoca en el yo puedo, ignorando los problemas que están a su alrededor, y aún dentro de su misma persona. Esa sería la parte más grave que produce la doctrina que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Porque hoy estamos en el día 17 de enero del año 2017. El día de ayer, un pueblo cerca de San Nicolás, provincia de Santa Fe, se ha desbordado su arroyo llamado del Medio, cayó el terraplén e inundó toda la ciudad y ya llegó a San Nicolás. Esas familias lloraban en impotencia, según el noticiero de Canal 9. Se mostraba imágenes inenarrables de la manera que vivían la situación lejos de nosotros. Pero dentro de esas personas, hay hermanos en la fe que están pasando esa situación. Esa es una tribulación para ellos. ¿Quién puede decir que eso no es una gran tribulación? Vamos a decirle, ¿cuál es el mensaje que caería mejor? Esto es el juicio de Dios, y hoy Dios manda a que se arrepientan, que se vuelvan al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, o darle un simple placebo con la siguiente palabra: yo voy a orar por tus necesidades, Dios te va a mostrar su mano sacándote de esta situación. ¿Y el pecado? ¿Y la condición pecaminosa de la persona dónde queda? El plan de salvación, de perdón de pecado, ¿dónde queda? El plan de salvación del perdón de pecado no tiene vigencia si no hay un arrepentimiento. Y una persona no se puede arrepentir si no cree que es pecador y que tiene que pedir perdón. Y no puede la persona saber eso si no se le enseña tal cosa. Que Dios está enojado todos los días de su vida con el hombre pecador, de la mujer pecadora. Eso ocurrió en un pueblo llamado La Emilia, en Arroyo Seco, también en Santa Fe. La carretera está inundada. Están más de 500 personas desplazadas. Han sufrido 3 inundaciones en menos de un mes. ¿Ellos no están padeciendo una gran tribulación? Entre medio de ellos hay hermanos que están subidos en los techos. ¿Van a negar que son evangélicos? ¿Dónde están los pastores que decían: a nosotros no nos va a venir ningún mal, porque somos la iglesia de Dios? ¿Qué pasó? En la provincia de Entre Ríos, la capital entrerriana ha sido totalmente inundada su ciudad. Y en otra parte de la provincia de Entre Ríos, el ganado vacuno son arrastrados por las aguas, al punto tal que se pronostica la pérdida de millones de litros de leche, y que la Argentina tendrá que importar leche este año por falta de ese producto. Eso implica el incremento de las cosas. ¿No es una gran tribulación? ¿No es una gran tribulación la pérdida de empleo de más de cerca de 300.000 personas? Y si usted suma por la cantidad de 4 o 5 personas que representa cada persona, cada trabajador, implica millones de personas sin tener el sustento diario. ¿Eso no es una gran tribulación?
En la provincia de Buenos Aires, al oeste, terribles inundaciones, terribles quemazones en la Pampa, en la Patagonia Argentina, en Jujuy, por las grandes precipitaciones, ha producido una luz de lodo y piedras inmensas. No es una gran tribulación. ¿Usted cree que no hay un hijo de Dios en medio de ello? ¿Una familia, hijas de Dios? ¿Cómo le podés contar ahora que no es una gran tribulación? ¿Qué me contás? Trato de sonreír porque muchos dicen que soy muy serio. Pues es que estoy dando una noticia muy seria. Eso no es una gran tribulación para muchos. ¿Qué es entonces? Pero ahora estaremos viendo el aspecto bíblico, los pormenores bíblicos. Vamos a sacar relaciones entre hermanos de la fe que sufrieron tormentos. ¿Por qué nosotros no? Considero que somos la generación del juicio final. Somos la generación del arrebatamiento. Si no ocurre en mis tiempos, va a ocurrir en mis hijos. Pero somos la generación de los desastres naturales que figura en Lucas 21, 25 en adelante. Esto no es principio de dolores. Los principios de dolores han sido hasta la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la guerra de Vietnam y la guerra de Corea. Eso ha sido principio de dolores. Pero esto empieza a surgir desde Lucas 21-25, que son los desastres naturales. Muchas cosas se han padecido en estos tiempos. Y ahora vamos a usar un poco de lógica. El relato de Hebreo 11, lo llamado la galería de los héroes de la fe, eran inferiores o superiores que la generación del creyente del tiempo del arrebatamiento. Eso es lo que te pregunto a vos. Los héroes de la galería de la fe que tuvieron que padecer cosas terribles, ¿querés saber qué padecieron? Te muestro. Te voy a mostrar una parte de Hebreos, capítulo 11. Ahora te digo, ahí está. Dice 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El 31 pasamos en adelante. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora analicemos la ramera de Rahab la ramera, que entra dentro de la genealogía de Jesucristo, porque llegó a ser esposa, mujer de un hombre descendiente de la tribu de Judá y de la familia de David a posterior. La ramera no pereció, dice la Biblia, pero tuvo que poner en prueba su fe. En primer lugar, tuvo que creer que un simple cordón de grana sería una señal perfecta para que ella y su familia no fuera destruida. Número 2, tuvo que desafiar, tuvo que confrontar a los soldados de Jericó cuando ella rehusó darles informaciones. Eso fue una gran tribulación para ella. ¿O no? Creer en emisarios extranjeros y no creerle a su propio pueblo, y a la vez creerle al Dios de esos emisarios. Tuvo que poner en práctica su fe. Tuvo que demostrar que su fe era genuina. Y la forma de que demostró que su fe era genuina fue atando el cordón de grana y manteniendo su secreto que había prometido a los espías hebreos, bajo pena de ser muertas por su propia gente de Jericó. Veamos más adelante. ¿Y qué más digo?, dice el escritor de Hebreos.
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Cada uno de estos hombres y mujeres pusieron a prueba su fe y pasaron tribulación. Un Gedeón, un muchacho ya en una edad intermedia, tenía que desafiar las tradiciones culturales de su tiempo, a pesar que eran hebreos, estaban adorando ídolos a Baal. Gedeón tuvo que poner en práctica su fe. Gedeón tuvo que desafiar al ídolo de su propio padre. Gedeón tuvo que desafiar a su propia generación y salió victorioso. Gedeón tuvo que confiar. ¿Sabes lo que es confiar? Con 300 personas hacerle la guerra a los que vienen con miles contra vos. Desechar a todo el ejército hebreo, que eran soldados mal armados, mal alimentados, porque los amalecitas le comían toda la mercadería. Imagínese lo que tuvo que padecer Gedeón. La pregunta, ¿Gedeón es menos que nosotros que estamos en la generación previa al arrebatamiento? O surge otra pregunta mucho más terrible y medio vergonzosa. ¿O acaso somos una generación de reprobados ante Dios, que no tenemos que padecer nada y si padecemos, padeceremos en el infierno, porque en el libro de la vida no estamos anotados? Los mismos apóstoles de la Biblia nos habla que el que no es castigado por Dios tiene que preocuparse, tal vez sea un bastardo. Hablamos de Barak. Barak tuvo que enfrentar muchísimas situaciones para poder llevar adelante el plan de redención de su tiempo. Y hablamos de Sansón. Sansón tuvo que pagar con su propia vida su fe, aun cuando su pedido fue egoísta delante de Dios, porque él se dolía de sus ojos y de su vida, pero no le dolía de que él no había cumplido a cabalidad el plan de Dios. Pero así todo, Sansón tuvo que enfrentar con su propia vida su fe. Jefté, un hombre que tuvo que enfrentar situaciones difíciles, entre ellas de ofrecer a su hija como sacrificio a Dios si volvían victoriosos, cosa que no hacía falta, porque Dios le había prometido la victoria. Pero Jefté no confió en la promesa de Dios, sino que estaba pensando como que Dios era como esos ídolos, que se había que prometerle cosas para que se cumplan. Y Jefté tuvo que lamentar porque la primera que le salió a recibir fue su propia y única hija, que tuvo que dedicarla al servicio del tabernáculo de Dios, y nunca más conoció, o sea, nunca llegó a conocer varón, es decir, nunca se casó, porque la ofreció en sacrificio a Dios. Son grandes tribulaciones. No podemos decir nada de Samuel, muchísimo, y de los profetas, mucho más. Seguimos el versículo 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Algunos pudieron escapar evitando filo de espada. No significa que nos tenemos que quedar, que nos maten. Trataremos de correr como lo hizo Pedro, que cuando salió de prisión libertado por el ángel tuvo que huir. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Se hicieron fuerte en batalla, sacaron fuerza de debilidad. Nuestra fe debe ser probada como la fe de estos héroes de la fe, de la galería de los héroes de la fe. Más abajo, el 36, ¿qué dice la palabra de Dios? Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada.
estuvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Esos hombres figuran en la Biblia y muchos no figuran, pero sí están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por la fe, ¿somos mejores que ellos? ¿La generación del arrebatamiento es mejor que ella o es una generación reprobada que no va a tener que poner a prueba su fe? Quien les habla está convencido que la iglesia del arrebatamiento, que la generación de creyentes del tiempo del arrebatamiento, verá con sus propios ojos al falso profeta personificado. Escuchará y verá con sus propios ojos como este falso profeta que sale de las filas evangélicas hace adorar a la imagen que le hizo a la bestia y manda a través de un ciberrobot probablemente a que todo el mundo tenga la marca de la bestia y que no puedan comprar ni vender. La generación del arrebatamiento verá todo eso. Conocerá al hombre de pecado, al inicuo. Lo que no conocerá la generación de la iglesia del arrebatamiento es cuando las naciones de la tierra lideradas por Satanás el dragón se junten a una para pelear contra Israel y Jesucristo descienda y traiga justicia. Y estaremos ya a la víspera del milenio. Y seguimos leyendo. ¿Cómo andaban los hombres de la fe, hermano? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja. Estoy leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 37 ya. Y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Para ellos no fue una gran tribulación eso. Y mantuvieron firme la fe. Pero mire lo que dice el autor de Hebreo. Algo que te deja ahí bullando y picando en tu alma, en tu corazón. Porque el autor de Hebreo dice: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esos hombres murieron sin haber recibido lo que Dios les prometió. Si esos hombres tuvieron que sufrir miles de años antes de la parte final del juicio de Dios, no vieron lo que prometieron, lo que Dios les prometió. ¿Cuánto más a la generación del arrebatamiento, la generación que va a ser arrebatada al cielo para disfrutar con ellos la boda del Cordero? ¿Cuánto más nosotros que sí veremos lo que Dios ha prometido? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que la perfección lo recibiremos nosotros, la generación del arrebatamiento. Me repito, puede ser en mi tiempo, en los tiempos de mis hijos, pero va a ocurrir dentro de esta generación. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Son ejemplos para nosotros, que ellos, habiendo puesto más que nosotros ponemos, porque nosotros estamos más preocupados por la casa, por los hijos, por la esposa, por el esposo, por mi vida social, y no estamos preocupados por las cosas de Dios. ¿Tanto nos cuesta salir a evangelizar? ¿Cuál es el grado de fe que tenemos, que Dios está con nosotros, que ni siquiera a evangelizar salimos? Y lo que salen son muy pocos.
Y el grueso de las organizaciones, ¿por qué no lo hacen? Porque sus líderes no lo apremian que lo hagan. Y si lo apremian, salen a evangelizar con la siguiente: ¿tenés problema económico? Vení, vamos a orar. ¿Tenés problema de salud? Vení, vamos a orar. Pero no le habla que el alma está perdida por el pecado y está alejada de Dios. Y mire ahora, hago un breve repaso en la carta que el Señor envía a la iglesia en Esmirna. Quien les habla escribió un libro que se llama Candidatos a la Corona de la Vida. Y es el comentario bíblico de la carta a la iglesia en Esmirna. Lo podés encontrar en libroscristianosgratis.yindo.com y descargarlo y podés leerlo gratuitamente. O en cualquier otro sitio que tenemos a montones por la gracia de Dios y para su gloria. Dios le dice al pastor de la iglesia en Esmirna con sus congregaciones: no temas en nada lo que vas a pasar. ¿Y qué más le dice? No temas en nada lo que vas a pasar. No le dice no temas a nada, sino no temas en nada. No te inquietes, no te angusties, porque vienen tribulaciones por 10 días más. Porque dice, tendrás tribulación por 10 días. ¿Qué me dice usted? Si Dios no le oculta al pastor de la iglesia en Esmirna que están pasando la negra, que vienen 10 días más negros todavía, ¿quién soy yo? ¿Qué pastor tiene más derecho que el Hijo de Dios para ocultar la verdad a la iglesia de Cristo? No temas en nada lo que vas a pasar. Tendrás tribulaciones por 10 días. Apocalipsis 2:10. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. La fe tiene que ser probada, hermano. No puedo sacarle la nalga a la jeringa. Por querer ser un gran siervo de Dios, no puedo ocultar que me han operado 4 veces en menos de 1 año y medio. Por querer aparentar cosas, no puedo empeñarme. La gente debe saber que un pastor también padece, se angustia, sufre, tiene problemas familiares, tiene problemas con hijos, tiene problemas con la esposa, tiene problemas consigo mismo, con sus propias edades. No por eso nos hace menos hijos de Dios. Acá Dios le dice, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulaciones por 10 días. ¿Qué le parece? Tribulación por 10 días. Una tribulación que le va a durar 10 días. Que ahí explico que son los 10 días en ese libro y toda esa cosa, pero acá nos miramos no en los detalles general del mensaje, sino miramos la manera clara y contundente que Dios da a conocer el mensaje al pastor de la iglesia en Esmirna. No está pensando, pobre, que le voy a dar mala noticia, mejor le oculto lo malo que va a padecer. Así hizo Jesús, no lo hizo. Cuando le contaron, le preguntaron en el monte, ¿cuándo serían los días que iban a suceder y cuáles serán las señales? Jesús le empezó diciendo, miren que nadie les engañe. Jesús no se puso a pensar, no les puedo decir esto porque son nuevitos todavía. Jesús le habló maduramente. Y acá vemos que Jesús sigue con la misma temática en la iglesia en Esmirna. Dice, no temas en nada que lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para ser probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. No por un día ni por 2. Sé fiel hasta la muerte. Quizás pases los 10 días de tribulación. Pero si no llegas a pasar, sé fiel hasta la muerte. Tal vez un día de tribulación pase y te maten, pero sé fiel ahí cuando te estén matando. Tal vez pase 2 días, hasta allí sé fiel. Tal vez pase 3, hasta allí sé fiel, hasta la muerte.
Y si llega a los 10 días, ahí también tenés que ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Acá no le dice que le va a dar una tierra nueva, ni un nuevo gobierno, ni un nuevo orden mundial. Le sigue hablando de la vida eterna. Le sigue hablando de la heredad que tiene en los cielos, que todos tenemos en los cielos. Y si pasan los 11 días, habrá salido fortalecida. Pero de una manera u otra, pasando los 10 días de tribulación, o dando su propia vida en medio de la tribulación, yo te daré la corona de la vida. También tenemos acá en Hechos de los Apóstoles, Hebreos 12:4, que dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nosotros, los hijos de Dios, hemos sido liberados del pecado, de la muerte. Y ahora, para seguir viviendo en Cristo, debemos combatir hasta la muerte contra el pecado. No podemos aliarnos a ninguna clase de pecado. No es porque yo sea perfecto, sino que es la condición bíblica. Mis imperfecciones no anulan las condiciones bíblicas. Seguimos en Apocalipsis. Habla de que al que venciere, surge una pregunta. La generación de la iglesia del arrebatamiento, ¿qué va a vencer si no ha tenido que luchar? ¿Qué va a vencer? Y acá Jesús promete en Apocalipsis: al que venciere. Surge una pregunta. La generación de la iglesia del arrebatamiento, ¿de qué se va a tener que gloriar? ¿Que ha vencido qué cosa? Si salió antes de la gran tribulación. La gloria está en la batalla, no está en la falta de pelea. Un soldado recibe gloria si triunfa en la batalla, recibe auros y víctores si murió en la batalla. La gloria está en la batalla, que la fe sea aprobada para que no haya dudas de que ella hacía lo que uno cree. Entonces, es necesario que la fe sea aprobada para que no haya dudas de que uno verdaderamente creyó correctamente. Porque quien no entrega su vida por sus ideales no son verdaderos o no tiene fe en sus ideales. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Imagínese usted, llega al reino de Dios y se encontrará con millones de hermanos que despreciaron su vida hasta la muerte por causa del Señor. Algunos aserrados, otros torturados, otros decapitados de diversas maneras, o quemados, vivos, violados, murieron en potros de torturas, defendieron su fe de manera clara y contundente, y todos llegaron victoriosos y victoriosas. Y ahora falta que llegue la iglesia de la generación del arrebatamiento, que fue arrebatada antes de la tribulación, sin un solo rasguño, sin ni siquiera haber resistido tortura. Defendieron su fe de manera clara y, sin haber siquiera recibido rasguño, ni haber sido torturados, porque no fueron perseguidos, ni tuvieron que hacer frente al dragón, a la bestia y al falso profeta, lo que no pasaron la gran tribulación. Sus ropas estarán limpitas, al lado de aquellos que soportaron las duras pruebas en la tierra. Surge una pregunta: ¿con qué mérito recibirán la corona de justicia, la corona de la vida? ¿Con qué derecho comerán del árbol de la vida? ¿O recibirán la piedrecita blanca en donde está su nombre inscrito y que nadie lo conoce sino solo el que la recibe? ¿O cómo se presentará ante la gran nube de testigos? Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Creer que la iglesia será sacada antes de la tribulación o de la gran tribulación crea muchas dificultades de interpretación. Por ejemplo,
los que fueron torturados fueron mejores o peores que nosotros. O la justicia de Dios se basa a uno sí, a otro no. O la manera que Dios hace acepción de personas, ¿dónde queda? Además, en el Apocalipsis 19:9 dice, muestra que la iglesia está en la tierra mientras reina la bestia, el falso profeta y el dragón, y que constantemente el Señor anima a alguien que está padeciendo o está por padecer, y no se trata del pueblo de Israel. No pasar la gran tribulación, o al menos una parte, y pretender, muestra mucha cobardía. Es decir, pretender no pasar la gran tribulación o parte de ella muestra mucha cobardía y de falta de lealtad a la dignidad de la fe de Cristo. En Hebreos nos dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, diversas tribulaciones, ¿no le parece? Hebreo 12:37 dice que ya hemos leído, apedreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, de las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y Primera de Pedro finaliza 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí otra breve pincelada general, una breve introducción de la carta de la Iglesia del Señor que recibe a través de Juan y a través de varios otros libros. Hermanos míos, debemos prepararnos no solamente para vivir, sino también para morir por Cristo, porque vienen tiempos terribles a la tierra. Y si no estamos preparados, seremos sorprendidos y probablemente tu nombre sea borrado del libro de la vida, del Cordero. Esto ha sido Tiempo de Decisión por la sonda online de la radio La Perfección 77.7, transmitiendo el amor de Dios por internet. Ha llegado hasta usted desde los estudios de la radio online, la Iglesia de Cristo Misionera, la Séptima Trompeta. Dios te bendiga. Permiso.